Hola chicos, perdón así la entrada tan abrupta. Vamos a terminar de ver el teorema de Fubini. Ya nos quedamos en gran parte, de hecho ya llevamos yo creo que más de la mitad ya demostrado. Ya nada más nos queda rellenar algunos detalles, pero básicamente ya todo está resuelto. Entonces, queríamos demostrar el teorema de Fubini que decía que si teníamos una función integral sobre un rectángulo y definíamos una función f a partir de una integral y nos la dejábamos fija una x. Y esta función cumplía que la f de x existe, es decir, que puedo calcular esta integral donde dejo fija la x y la integro con respecto de y en todos los puntos donde la deje fija. Entonces sucederá que la integral original de la f, la que desde hace varios videos queríamos calcular, la podemos hacer mediante esta integral. ¿De acuerdo? Una vez terminado eso, veremos otra versión y un corolario y quizás veamos un ejemplo. Yo creo que por esta parte, al menos espero que me alcance todo eso que les dije para poder cubrirlo en este video. Entonces, resumiendo rapidísimo. Habíamos dado una partición cualquiera del rectángulo AB cruz CD, que es justamente con el cual está definida la función f. Nuestro objetivo era justamente demostrar esta serie de desigualdades. Hicimos toda una serie de menor igual, mayor igual, que si la línea, que si todo el rectángulo, bla, bla, bla. Y llegamos a esta serie de desigualdades. Esta parte es básicamente lo que tengo aquí, lo que me dice que va por buen camino. Lo único que nos faltaría por ver es que justamente esto que yo tengo a los extremos coincide con esto a los extremos con esto que tengo a los extremos, donde alfa era esto y beta i era esto. Todo eso es básicamente lo que hicimos en el video pasado. Únicamente lo que hice fue ahí volverlo a escribir y todo lo demás que ya no lo ocupaba, bueno, que ya no lo vamos a ocupar, simplemente lo descartamos. Y entonces ya para terminar esta parte, simplemente hagamos una observación. Observación. Esto de aquí, la suma desde i igual con 1 hasta n del alfa i multiplicado por el ti más 1 menos el ti es lo mismo que la suma desde i igual con 1 hasta n. El alfa i está definida de esta forma, o sea, esto es la suma desde j igual con 1 hasta m del m i, j, donde el m i, j es el ínfimo tomado sobre la función f original, multiplicada, o sea, estoy cambiando esta parte, perdón chicos, justamente por esto, ¿de acuerdo? Que es la definición que tenemos aquí al lado, multiplicada por el sj más 1 menos el sj, y todo esto a su vez, o sea, toda esta parte que estoy reemplazando, a su vez hay que multiplicarla por el respectivo intervalito. O sea, aquí tendría que multiplicar por el ti más 1 menos el t. ¿De acuerdo? Observen lo siguiente. Estos dos, este y este, es la multiplicación de cada una de las... Bueno, esto es la multiplicación de las longitudes de abajo y de arriba de los rectangulitos que se me formaban en la partición. En el video pasado, esta parte es justamente... alcancé la medida del rectángulo RI, J. ¿De acuerdo? El rectángulo RI, J que se generaba con esta partición. Pues es justamente la definición del ínfimo de la función sobre cada uno de los rectángulos. Entonces, como se está haciendo una suma, aquí el EJ significa que voy barriendo sobre todas las columnas y la I significa que voy barriendo sobre todos los renglones. O sea, sobre todos todos los rectángulos en horizontal. Eso significa que esto corresponde a la suma inferior de la función f original sobre la partición que yo tengo aquí, ¿no? Sobre la partición original. Análogamente, también podemos conseguir de la misma forma que cuando nosotros hagamos la suma desde i igual con 1 hasta n, para ver esta segunda parte sobre todo, del beta i multiplicado por el ti más 1 menos ti, se hace exactamente lo mismo, o sea, aquí no cambia nada. De hecho, salvo que aquí en lugar de ser el ínfimo es el supremo, esto coincide con la suma superior de la función f con la partición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estaremos diciendo es que la suma inferior de la función f con cualquier partición es menor o igual que la suma inferior de la f mayúscula con la partición P1, la que es la primera parte. Esto a su vez es menor o igual que la suma inferior de la función f con la partición P1, que a su vez es menor o igual que la suma superior de la función f con la partición original. ¿De acuerdo? O sea, justamente acabamos de conseguir lo que al inicio del video pasado dijimos que necesitábamos para poder probar este teorema. O sea, ya realmente ya la parte fuerte ya está hecha. Esto nos va a ayudar a concluir. Ok, para concluir la primera parte, ¿por qué? Voy a tomar una epsilon mayor que 0. En esta parte de aquí vamos a probar justamente que nuestra f
esa de allá es integrable. ¿De acuerdo? Y ya la segunda parte será por automático justamente de esta condición. Entonces, voy a demostrar que la función es integrable. Entonces, para ello vamos a ocupar la definición clásica de integrabilidad con sumas superiores e inferiores. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Como f, la f original es integrable, existe una p, voy a ponerle p gorrito, partición, que la puedo distinguir como P1 gorrito, cruz P2 gorrito, nada más para que no se confunda con la anterior. Y que esta partición me satisface que la suma superior de la función f con la partición P gorrito menos la suma inferior de la función f con la partición P gorrito, pues será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Y entonces, según lo que hicimos previamente, nosotros acabamos de demostrar que esta serie de desigualdades se cumple sin importar la partición que nosotros tengamos. Y entonces, en particular, de esta desigualdad, si estos dos extremos, que es la suma superior menos la inferior de la función f, son menores que epsilon, todo lo que esté atrapado entre ellos también será menor que epsilon. Y entonces, lo que estaríamos diciendo es que la suma superior de la f grandota con la partición P1 gorrito, o sea, la primera que está aquí, menos la suma inferior de la función f grandota con la partición P1 gorrito, también será menor que la epsilon. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que estaríamos diciendo aquí es que existe, es decir, estamos garantizando la existencia de una partición del intervalo a, b, tal que cumple esta parte, tal que satisface la definición. Y por lo tanto, lo que estaríamos diciendo con esto es que la f grandota es integrable. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, esta parte ya con esto concluye esto de aquí, que aunque si bien es interesante y es bonito saberlo, realmente la que más nos interesa para poder ocuparlo y poder ya calcular integrales sin necesidad de particiones es justamente esta segunda parte. Y entonces, para la segunda parte, vamos a observar que esto se les va a quedar a ustedes como tarea moral. ¿De acuerdo? Ya todo lo demás ya está hecho, realmente lo único que les toca a ustedes es como tarea moral ver que justamente estas dos cosas coinciden. Sugerencia, recordar, o sea, ustedes lo tienen que argumentar, no lo voy a poner con estas condiciones. La integral de cualquier función siempre está entre cualquier suma superior y cualquier suma inferior. ¿De acuerdo? Esto es una sugerencia para que prueben justamente la tarea moral. La tarea moral, repito, es demostrar que esto se cumple. ¿De acuerdo? Ya tienen todo, ya tienen... Esto les va a ayudar, claramente. Sugerencia es ocupar esto y ocupar esto de aquí. ¿De acuerdo? Las sumas superiores de la función eje, de la función g con cualquier partición. Y la suma inferior de la función g con cualquier partición. ¿De acuerdo? Y no importa si la g es una función real, como esta, o si la g es una función de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Y no importa si es en una o en otra, siempre se cumple. Esto ocúpenlo para demostrar esta parte. Y con eso ya tenemos demostrado el teorema de Fubini. Bueno, yo demostré el 95%, a ustedes les tocará demostrar 90%, a ustedes les tocará demostrar ese último 10% como tarea moral. Entonces, bueno, ya que está demostrado esto, ustedes se preguntarán, bueno, ok, está padre, pero aquí me dice que tengo que integrar respecto a la primera variable y después tengo que calcular una integral respecto a la segunda variable, etc. Pero ¿qué pasa ahora al revés? Esto que demostramos nosotros es, hasta cierto punto, es la versión 1 del teorema de Fubini. Hay una segunda versión, que también la voy a escribir, que es básicamente la misma. La voy a poner. Fubini, versión 2. Nos dice lo mismo hasta aquí. Sea una función f definida sobre un rectángulo a, b, cruz c, d, y que una función que es integrable, ¿vale? En intervalo, bueno, en el rectángulo R, bueno, integrable, ya le puse aquí este rectángulo. Y si yo defino ahora una g, que en lugar de que esté definida sobre este intervalito, la defino de c, d a los reales, dada por, de la misma forma, una integral, no que ahora ya ocupa los valores de la y, o sea, ya no está la x
estoy manejándome sobre esta variable. Esto que sea la integral sobre el primer intervalo, a, b, de la función f, en donde ahora la variable es la x, la y está fija, la x es la que se mueve, y esta función es tal que es integral, tal que g de y existe para toda y en el intervalo c, d. ¿De acuerdo? Lo mismo, nada más estoy intercambiando las variables. Entonces, g es integrable, y, como sospecharán, la integral desde c hasta d de la función g de y coincidirá con la integral de la f respecto al área. En este caso pongo respecto al área porque estoy manejándome aquí no de Rn, aquí está en R2, aquí estamos en R2 también, ¿de acuerdo? Pero bueno, el Fubini aplica para cualquier dimensión. Ya se imaginarán la complicación en términos de notación. Para las otras, aunque básicamente Fubini en R3 también, bueno, para poder mostrar Fubini en R3 o en R4 o en R5, se ocupa esta parte. O sea, se ocupa la versión 2 para extender a todos y de hecho se hace por inducción. Pero bueno, es lo de menos. Ahí están esas dos versiones. Pero hay un pequeño corolario que lo vamos a enunciar, que engloba a los dos y que nos dice lo siguiente. Ya después de esto yo creo que podemos hacer nuestro ejemplo. Ok, nuestro corolario dice lo siguiente. Déjenme borrar esto. Ahora sí. El corolario, que aplica con varios, que aplica varias cosas de las que ya hemos visto, tanto, bueno, de las que hemos visto hasta este punto, dice lo siguiente. Corolario. Si f es una función continua, ¿no? Si f es una función definida sobre un rectángulo contenido en R2 a R, ¿es continua? Es continua y el rectángulo R está escrito de esta forma, entonces lo que sucederá es que la integral de la función f sobre el rectángulo que tú estás calculando, en este caso respecto al área, será igual a la integral desde a hasta b de la integral desde c hasta d. Esa es la notación que se ocupa, o sea, es una doble integral. O sea, al final esto va a ser igual a la f de x, de x, que esto será igual a la integral desde a hasta b. F de x está definido así, entonces sería otra integral desde c hasta b de la f de x, y. En la f de x primero se integra con respecto de y luego con respecto de x. Tomen en cuenta que aquí está definiendo que si yo quiero calcular la f de x, esta debe de estar fija y la y debe de variar. O sea, voy a integrar respecto a la variable la y. Nos dice esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahorita vemos un ejemplo. Y que esto coincidirá con la integral desde c hasta d de la misma naturaleza de la g de y, que esto coincide con la integral desde c hasta d de la integral desde a hasta b de f de x, y. O sea, no cambia nada en la parte de arriba, bueno, sí cambia, nada más estoy intercambiando los índices con respecto de x y con respecto de y. ¿De acuerdo? La g de y es esta y esto de aquí es este. O sea, lo que me está diciendo básicamente este corolario es que si yo quiero calcular la integral de una función como las que hemos estado trabajando, si la función es continua, lo voy a poder hacer de dos formas como a mí se me acomoda. Ahorita vemos un ejemplo, claramente. Y en ambos casos, no importa cómo lo haga, me tiene que quedar lo mismo. ¿De acuerdo, muchachos? Ok, perdón, es que se me va el aire. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Espero ver quizás algún otro. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la integral de f sobre el rectángulo con respecto al área, donde la f de x, y sea igual a 1 más x más y, ¿de acuerdo? Y que mi rectángulo sea el intervalo 0,1 cruce el intervalo 0,1.
¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo en R2 y ahorita vemos un ejemplo en R3. ¿De acuerdo? Realmente lo que les decía, aunque no lo enuncie aquí, bueno, yo creo que lo puedo dejar. Ahorita lo pongo, lo escribo, pero vamos a hacer un ejemplo. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a demostrar, vamos a calcular esta parte. Es bastante sencillo. Ya no voy a ocupar sumas superiores ni tampoco sumas inferiores. Ya vamos a ir directo a lo que habíamos visto, les comenté hace un momento. Entonces vamos a calcular esto. Entonces va la solución, porque aquí no es una prueba. Según lo que tenemos, nuestra función f, ustedes saben, por cálculo 3, esta es una función continua. Entonces, por cálculo 3, f es continua, esta función en específico. Y entonces esto me dice, nada más lo ocupo para poder garantizar que la función será integrable y que además voy a poder calcularla de cualquiera de estas dos formas. Entonces, según este teoremita, este corolario junto con Fubini, me dice así, que la integral de la función de f sobre el rectángulo, o sea, sobre mi rectángulo que es el 0, 1, cruz el 0, 1, será igual a la doble integral, ¿de acuerdo? En donde aquí como no hay distinción entre 0 y 1, entonces aquí, bueno, puedo ponerlo en el orden que quiera. Aquí tiene que ir la función en específico, 1 más x más y. Y según este corolario me dice, puedes calcularlo ya sea en este orden o en este orden. Ahorita van a ver la diferencia. Vamos a hacerlo así, que era como respectivamente estaba originalmente. ¿De acuerdo? Ustedes se quedarán si quieren hacerlo. Como tarea, esta no es moral, pero digamos como para que ustedes se sientan con la seguridad de que sí nos va a quedar. Nos va a quedar lo mismo si hacemos así o hacemos así. Pero bueno, nosotros nos iremos de esta parte. ¿Esto qué significa? Esto significa, en términos de procedimiento, que primero tenemos que calcular esta integral. Siempre calcular, cuando tengamos integrales que se están anidando, siempre hay que empezar con la primera variable, de adentro hacia afuera. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular justamente esta parte. Tomando en cuenta y recordando por cálculo 2, que cuando yo integro respecto a una variable, todas las demás son constantes. Repito, cuando yo integro respecto de una variable, todas las demás son constantes. Entonces vamos a ver qué nos queda esto. Según esto, la integral desde 0 hasta 1, de 1 más x más y con respecto de la y, pues es lo siguiente. La integral de 1 con respecto de y es la y. La integral de x con respecto de y, al final esto es una constante, y la integral de una constante, pues me queda la misma constante por la variable. La integral de la y, pues es simplemente y al cuadrado sobre 2. Y debemos evaluar de 0 hasta 1. Es decir, aquí en esta parte, tomen en cuenta que como mi variable es la y, en esto de aquí, yo tengo que sustituir a las y's, primero por el 1, luego por el 0, y como ya lo saben, restar. Entonces, al hacer esta parte, aquí nos va a quedar 1 más x, estoy reemplazando las y's por 1, más 1 medio. Menos, y todo ahora por 0, 0 más x por 0 más 0 al cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? Es el teorema fundamental del cálculo. Haciendo un poquito de cuenta, si observan bien, esta parte nos quedaría, esta parte de aquí nos queda 3 medios más x y toda esta parte nos queda 0. Y entonces ya, con eso ya concluimos. Esto me va a permitir poder cambiar entonces todo esto por esto que tenemos aquí, bueno, por esta parte que tenemos aquí. Y entonces aquí tenemos que la integral, esta, va a ser igual ahora, bueno, nos falta por realizar la integral desde 0 hasta 1, de 3 medios más x, ahora con respecto de la x. Según esto, aquí nos quedaría, aquí es una integral clásica de cálculo 2, nos quedarían 3 medios por x, una constante por la x, más x al cuadrado sobre 2. Otra vez desde 0 hasta 1. Y habría que hacer las cuentitas. Aquí nos quedaría, por ejemplo, 3 medios. Nos quedaría 3 medios por 1. Más 1 al cuadrado entre 2. Menos 3 medios por 0. Más 0 al cuadrado entre 2. ¿De acuerdo? Y ya, haciendo cuentitas, esta parte nos queda 2. Y listo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos calculada esta función sobre este rectángulo que vale esto. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, así es como se
se calcula ya con las herramientas que tiene Fubini, junto con toda la teoría previa de que la función es continua, bla, 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 podemos ya calcular con esta técnica una integral sin tener que recurrir a particiones o sumas superiores o sumas inferiores. Ya tenemos una manera de obtener nuestro resultado. Y ya para finalizar, déjenme nada más hacer otro ejemplo en donde hagamos una integral, pero ahora con 3 variables para que vean cómo se trabaja. Y también platicarles cómo sería la versión equivalente al teorema de Fubini, pero aplicado para funciones con más variables. Entonces voy a borrar toda esta parte. Ok, entonces, bueno, supongo que ya pausaron. Déjenme borrar todo esto. Ok, Fubini, digamos, esta quizás no es la versión más fuerte de Fubini, pero la voy a ocupar simplemente para hacer el ejemplo. Dice, sea f una función definida sobre un rectángulo contenido en Rn a los reales. Una función que es continua. Donde nuestro rectángulo, como ya se imaginarán, con R, un rectángulo que es A1, B1, cruz, bla, 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 AN, B. Entonces, lo que nos dice Fubini para una función continua, repito, esta versión de Fubini es muy débil, o sea, es débil comparada con la fuerte, pero es la que voy a ocupar ahorita. Dice que la integral de Fubini con respecto a este rectángulo y respecto a bueno, no voy a poner nada, respecto al espacio donde estemos trabajando, va a ser n integrales. Van a ser n integrales, donde aquí va a ir la f, aquí va a ir las respectivos variables, x1 hasta xn. Ahí déjenme borrar mejor una para que me alcance el espacio. Van a haber n integrales. ¿De acuerdo? Aquí va a ir mi función f, aquí van a ir sus respectivas n variables, ¿no? La función está definida en Rn. Y aquí van a ir sus respectivos, no sé cómo poner. Voy a dejarlo así en blanco solamente para explicarles. La parte de aquí y la parte de acá se acomodan como quieran. Lo voy a poner así. Es que ahorita no me encuentro una manera de poder escribir una anotación que no complique las cosas. Realmente quiero que se entienda el ejemplo más que esta parte. Se acomodan como sea. Como sea, entre comillas, lo voy a poner. Entre comillas, porque significa que si yo aquí pongo el AI y el BI, debo de empezar a integrar con respecto a la variable XY. Que si yo finalizo, o que si mi última integral es con respecto a AM, y aquí tengo el BM, entonces la última integral la voy a hacer con respecto a la variable XN. Aquí están todas, están todas las variables. Aunque no las puse, están desde el X1 hasta el XN. Están todas las variables. Y pues bueno, ya con eso está un poquito enunciado. Yo sé que no es la mejor forma de enunciarlo, pero tampoco me quiero complicar mucho la existencia. Quiero que se entienda justamente. Y vamos a ver si no me alcanza el espacio, el tiempo, para poder calcular esta integral, este ejemplo. Ya el significado para dimensiones mayores que 3 ya es, bueno, ya sabrán ahí quizás los físicos, pero bueno, al menos los matemáticos, actuarios, podemos calcularlo y obtener un resultado. Ya el significado, bueno, posiblemente para actuarías sí tenga más significados, pero bueno, eso ya dependerá de ustedes. Hagamos un ejemplo. Mi función f que esté definida sobre el rectángulo 0,1, cruz 1,2, cruz 2,3. Sobre todo para que se entienda el intercambio de variables que puede haber a los reales. Y que la función f de x, y, z que sea igual al producto x por y por z. Y queremos calcular, vamos a calcular la integral sobre este rectángulo. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo así. 0,1. Ay, mejor lo pongo de esta forma porque si no
no me va a alcanzar el espacio, le voy a poner este R, del rectángulo de la función f. En este caso, como estamos manejando tres variables, estamos integrando respecto a un volumen. ¿De acuerdo? Cuando manejamos dos, es respecto a área. B solo, o V solo, es volumen. Y entonces, esta función es continua, ya lo saben por cálculo 3, es imitando básicamente lo mismo. Lo que nos dice Fubini en este caso es que si yo quiero calcular esta integral, lo voy a hacer mediante tres integrales simples. ¿De acuerdo? Donde vamos a ir variando una y las demás se quedan fijas. Fubini me dice que aquí tengo que acomodar, o que yo los puedo acomodar, mientras la función sea continua, yo los puedo acomodar como a mí se me pegue la gana. Entonces, no sé, se me ocurre poner este al final, 2,3. Que este siga después, 0,1, y que empezar con este, 1,2. ¿De acuerdo? Yo los estoy acomodando porque al final, así arbitrariamente, porque Fubini, esta versión, me dice que yo los puedo acomodar como sea, ¿no? Entre comillas. Aquí va a ir la función x, y y z. Ahora viene la parte importante. Cuando yo voy a integrar respecto de esta, que es este intervalo, estoy integrando respecto a la variable y. Después, sobre este intervalo, que es el 0 y el 1, estaré integrando respecto a la primera, que generalmente es la x. Bueno, no generalmente, es nuestra x. Y después, para finalizar, tenemos que integrar respecto de z. Al igual que en la otra, tenemos que hacerlo por capas. Tenemos que hacerlo desde adentro hacia afuera. ¿Eso qué significa? Que primero tendríamos que calcular este integral. ¿De acuerdo? Que lo vamos a hacer, yo creo que si me alcanza el espacio. Esta es bastante sencilla. Si se dan cuenta, la variable es la y. La x y la z se mantienen fijas. Entonces me está diciendo que la integral desde 1 hasta 2 de x por y por z con respecto de la y, pues es simplemente la constante multiplicada por la integral de la variable, que en este caso es y cuadrada entre 2. Tenemos que evaluar de 2 y tenemos que evaluar en 1. Haciendo las cuentas correspondientes, me voy a saltar un poco. Aquí me va a quedar x por y. 2 al cuadrado entre 2 me queda 2, o 2xy, menos, aquí me va a quedar xz, perdón, no es xy, es xz. Xz por 1 al cuadrado entre 2, que es un medio, por 1. Al final de todo esto me va a quedar 2 menos un medio, me va a quedar 3 medios de x por z. Son simplemente cuentitas, chicos. Y entonces en el siguiente paso me va a quedar la integral de 2 a 3, luego la integral de 0 a 1, esto ya lo calculamos, que es justamente ese resultado, 3 medios de x por z, ahora le toca a x y ahora le toca y después a z. La siguiente integral que tendríamos que resolver es justamente esta de aquí. ¿De acuerdo? Que de momento, sobre todo para facilitar las cosas, voy a pasar este 3 medios del lado izquierdo, entonces quedaría 3 medios. Y la doble integral, la misma, no cambia nada. Aquí va a seguir siendo de 2 a 3, aquí va a seguir siendo de 0 a 1, pero ahora vamos a integrar xz de x de z. Repito, la que nos toca ahora, como lo estamos haciendo por capas, sería esta de aquí. Esta yo creo que me alcanza el espacio para hacerlo acá, vamos a hacerlo rapidísimo. La integral de 0 a 1 de xz respecto de x es igual a la constante, porque la variable es la x, multiplicada por x al cuadrado entre 2, evaluado de 0 a 1. Cuando yo evalúo con 0 las x, que es nuestra variable en este caso, esta parte se queda 0 y entonces al final solo sobrevive cuando la x es sustituida por el 1, que nos va a quedar z por un medio, o bien un medio de z o z medios, como estén acostumbrados a manejar. Y después entonces aquí nos quedaría 3 medios de la integral de 2 a 3. Ya nos quedó únicamente el 1 medio de z y la integral ahora es de z. Haciendo las cuentitas, aquí nos queda este por este, quedan 3 cuartos de la integral de 2 a 3 de z de z. Esto a su vez nos va a quedar 3 cuartos de z cuadrada entre 2. Es una integral muy sencilla, aquí evaluada de 2 a 3. Y ya, haciendo los respectivos operaciones, aquí nos quedarían 3, bueno, no sé, ya para poder finalizar el video, ya ustedes podrán responderla. Y ya nada más nos queda hacer una última integral, o sea, esto sería, 3 octavos de z cuadrado, ¿de acuerdo? Evaluado de 3 a 2. ¿De acuerdo, muchachos? Y pues bueno, esta integral, esta de aquí, ya ustedes la pueden calcular sin
sin ninguna complicación, espero. Y si tienen dudas, de todos modos, Roger y Rogelio estarán ayudándoles mucho para hacer ejercicios. Entonces, aquí lo voy a dejar con este video. Con esto ya tenemos demostrado Fubini. Ya en los próximos videos veremos cómo es que podemos calcular estas integrales, pero ya no ahora con rectángulos, porque al final estábamos en la última parte trabajando sobre conjuntos que ya no eran rectángulos. Ya veremos cómo se calculan. Son conjuntos muy especiales, pero bastante bonitos de trabajar. Entonces, aquí lo vamos a dejar en este video. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.